Como pueden ver aquí, por ejemplo, miren, quizá no se distinga del todo bien, pero si son un poquito observadores que están viendo aquí, es una caverna, es una forma bastante delimitada, ¿ya? Es una caverna, es una TBC de reactivación, TBC secundaria. Nadie va a decirme que esto es una TB primaria, ¿ya? Se ha reactivado. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos a una persona en esta situación, no vamos a pensar que es porque hace una semana alguien le ha contagiado. Es una persona que tenía su TB primaria como cualquiera y lo ha reactivado en esa zona. Muy bien. Y justamente ahí está una pregunta que dice, en pacientes con inmunidad conservada, las manifestaciones de la reactivación tuberculosa se localizan en el pulmón en un 25, 50, 85, 95, menos del 15%. ¿Sí? ¿Qué dicen? Inmunidad conservada, inmunocompetente. ¿Cuánto? Lo acabo de decir hace un rato. 85%. En los inmunosuprimidos es diseminada. ¿Está claro? ¿Ya? O sea, lo que debemos de esperar es de que sea a nivel pulmonar. Todo lo demás, lo que hemos dicho, urinario, hueso, ganglionar, osteoarticular, meningia, etcétera, 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 es generalmente para inmunosuprimidos. Lo mismo cuando tenemos una tuberculosis pleural, ¿ya? Digamos como complemento a la tuberculosis pulmonar, a veces nosotros tenemos exudado, ¿no? Tenemos una efusión pleural, como en la que estamos viendo acá, y de forma general cuando tienen una efusión pleural, lo que se tiene que hacer es investigar esa efusión, ese líquido pleural, se tiene que investigar. Y procedemos a hacer una toracocentesis, ¿no es cierto? Es lo que se debe hacer. Uno no puede iniciar tratamiento solamente viendo la imagen. Esto me informa de que aquí existe una efusión pleural. Incluso el paso más correcto es hacer una ecografía torácica para ver qué tanta cantidad hay, para ver qué tanto pueden extraer, para ver el modo de abordaje. ¿Ya? Se hace una toracocentesis, se extrae y lo primero que se tiene que determinar es que si es trasudado o exudado. Es lo primerito. ¿Ya? Trasudado o exudado. Para eso usamos los criterios de Lai, ¿no es cierto? Los criterios de Lai. De todos los criterios de Lai, de los que están viendo aquí, lo que nosotros echamos manos con más frecuencia es el lactato deshidrogenasa y a las proteínas. Generalmente nos quedamos en eso. ¿Ya? Lactato deshidrogenasa y proteínas. Pero deberíamos nosotros usar más cosas también. ¿Ya? Pero generalmente nos quedamos con lactato deshidrogenasa y proteínas. Fíjese que para todos los criterios, la mayoría consideran, como ven, para exudado, mayor, 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 mayor. Y para trasudado, menor. Excepto cuando hablamos de albúmina. De alguna manera para que se puedan acordar, si les preguntaran de repente, ¿no? Les preguntaran quizá, a veces preguntan así cosas muy puntuales, quién sabe. Solamente en el caso de albúmina, ¿ya? Siempre se compara la relación del líquido pleural versus el suero. Sin embargo, cuando comparan albúmina, la comparación es al revés. O sea, albúmina en suero versus albúmina en líquido pleural. Por eso es que de alguna manera esa es la explicación por qué el sentido cambia. ¿Ya? Hay que acordarse, ¿no?, de los criterios de Lai. Generalmente, como les digo, incluso en las preguntas les van a dar esto. Proteínas, líquido pleural entre proteínas del suero, mayor de 0,5. Y lactato deshidrogenasa, también obtenida del líquido pleural, comparado con la lactato deshidrogenasa en el suero, mayor de 0,6. Si cumple con esos dos, mayor de 0,5 y mayor de 0,6, lo más probable es que sea exudado. Y cuando es exudado hay que pensar en TB como la principal causa. Porque si es trasudado, la causa es otra. ¿Cuál es la principal causa de trasudado? ICC, insuficiencia cardíaca congestiva. También es pregunta de examen, ¿no? Y si sale trasudado, obviamente ya no van a pensar en TB. TB solamente cuando sea exudado. Y luego se estudia pues la celularidad, ¿no? Que sea de tipo mononuclear, ¿no es cierto? Cuántas células está moviendo, que sea de tipo mononuclear. Se cultiva, se tiene que cultivar toda efusión, sea articular, sea pleural, sea incluso una punción lumbar meningia, todo lo que quieran, donde sospechen TB, tienen que cultivar. Sí o sí, se tiene que cultivar. Y el diagnóstico definitivo de la TB pleural es, ¿con qué?
Será solamente sabiendo... Esto nos lleva hasta exudado. Ahí queda. Pero exudado no es necesariamente solo TB. Entonces tenemos que avanzar un poquito más. El cultivo sí nos va a dar una posibilidad de respuesta, pero va a demorar. Entonces lo que hacemos es una biopsia pleural. Se tiene que hacer. La biopsia pleural es con la idea de demostrar la presencia del granuloma. ¿Qué pasaría si el granuloma sale negativo? O sea, no hay granuloma. Ese es el gran problema. Si nos dice granuloma negativo, nosotros podríamos descartar, pero hay que acordarse que hay veces que puede haber inmunosupresión. Es más, la TB misma es también inmunosupresora. Muchas veces no hacen granuloma, así es. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hay que colorear con Sil-Nielsen también la muestra. Y a veces solo coloreando vemos los bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, cuando pidan biopsia de pleura, de ganglio, de lo que quieran, de epidídimo, no sé, de intestino en una TB intestinal, por ejemplo, no se conformen solo con anatomía patológica, sino también soliciten coloración Sil-Nielsen, porque a veces en la coloración Sil-Nielsen recién podemos observar los bacilos ácido alcohol resistentes ante la ausencia de granuloma. Entonces tenemos que basarnos en todo eso y el cultivo, que es importante. ¿Ya? El diagnóstico definitivo de la TB pleural es biopsia y cultivo. ¿Ya? Cultivo de líquido pleural. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Es la tuberculosis extrapulmonar más frecuente en el Perú. Acuérdense, así lo dice la norma técnica nacional. La tuberculosis extrapulmonar más frecuente en nuestro medio es pleural. Porque si habla de tuberculosis extrapulmonar en general es ganglionar. Y así está en todos los textos. ¿Ya? Pero en nuestro medio, la pleural. Y así lo considera la norma técnica, como les digo, y no ha cambiado en las últimas actualizaciones que ha tenido. Acá está lo que les decía, se hace la biopsia pleural, ¿ya? Se toma una muestra de pleura y si tenemos la suerte de ver el granuloma específico, en buena hora, pero cuando esto no es posible hay que hacer coloración Sil-Nielsen. Y en la coloración Sil-Nielsen muchas veces vemos ahí las bacterias, o sea, los bacilos tuberculosos, ¿ya? Entonces ambas cosas se tienen que hacer. Ese es el diagnóstico definitivo, pero si se dan cuenta todavía es incompleto. Hasta ahí, miren, cuando hacíamos solamente los criterios de Lai haciendo la trococentesis, llego hasta exudado, punto, de ahí no paso. Hago la biopsia pleural y hasta dónde llego, a que es TB. Pero nadie me dice todavía si es sensible o resistente a las drogas antituberculosas. Entonces, ¿qué cosa me va a dar ese resultado? El cultivo. Hay que cultivar. Sí o sí hay que cultivar. En la TB respiratoria, en la TB extrapulmonar, en todo lado hay que cultivar lo que se tenga que cultivar. Esa es la única forma de llegar. Antes no era muy necesario, pero ahora sí, porque la posibilidad de resistencia a cualquiera de las líneas es muy alta. ¿Ya? Hay que cultivar. Dice, en el derrame pleural de origen tuberculoso, el líquido pleural suele ser un trasudado, falso, ¿no es cierto? Es un exudado más bien. El cociente proteínas de líquido pleural sobre proteínas en plasma suele ser menor de 0,5. ¿Es menor o es mayor? Es mayor. Para todos es mayor, ¿no es cierto? Esta es una alternativa interesante. El Mount Ox suele ser positivo en el 90% de los casos. Vamos a ver. ¿Ya? Estos dos está descartado, ¿no? A y B. Vamos a ver la C. El otro dice, el cultivo de líquido pleural suele ser positivo. Claro que sí. El cultivo tiene que ser positivo, por eso es que se cultiva. Solo que va a demorar. ¿Ya? Pero tiene que ser positivo. Esto sí es cierto. Es más, si yo llegara hasta aquí, yo ya marco esa alternativa. La siguiente dice, la glucosa en el líquido pleural suele ser mayor de 60. ¿Qué significa eso? Que no hay consumo de glucosa, al contrario. Donde hay bacteria tiene que haber consumo. ¿Ya? Es la alternativa D. Entonces analicemos esto que nos está quedando un poquito en el aire. El Mount Ox suele ser positivo en el 90% de los casos. El Mount Ox no se utiliza como criterio diagnóstico para la tuberculosis pleural. ¿Ya? No se utiliza. No se debería considerar en las alternativas siquiera. Esto es importante. Las poblaciones bacilares. Lo que habíamos comentado, había 4 grupos de ese bacilo de Koch de acuerdo a cómo se comportan en cuanto a su crecimiento. Bacilos de multiplicación rápida. ¿Ya? Bacilos de multiplicación rápida. Cuando dicen multiplicación rápida, estamos haciendo referencia básicamente a que están en el extracelular.
Los bacilos que están en el extracelular son los que más rápido se multiplican. Se multiplican muy rápido, ¿ya? El pH óptimo al cual se encuentran es ácido, 6,5 es ácido, como saben. Existe la máxima oxigenación y eso se logra a través de las cavernas. Quiere decir en qué lugar el bacilo tuberculoso se multiplica mucho más rápido en las cavernas tuberculosas, ¿ya? En las cavernas. ¿Por qué? Porque tiene oxígeno y eso le facilita su crecimiento. Hay gran cantidad de bacilos, ¿ya? Por lo que tiene también gran cantidad de posibilidad de resistencia. ¿Por qué? Porque si cada bacilo es potencialmente resistente, cuanto haya más cantidad de bacilos, obviamente hay más posibilidades también en suma de que haya alguna cepa resistente, ¿ya? ¿Y qué fármaco actúa de preferencia en este grupo de bacterias de crecimiento rápido? La isoniazida, ¿ya? La isoniazida logra eliminar rápidamente a esta población de multiplicación rápida. Como les decía al inicio, se habla hasta de 72 horas a veces. Rápidamente lo elimina, lo erradica la isoniazida, ¿ya? Se van a dar cuenta después cuando hablemos del esquema 1, por ejemplo, por qué se separa en 2 meses y luego 4 meses más. Se debe justamente a este tipo de poblaciones. O sea, no es una situación de azar. Lo han más o menos encasillado de esa forma. ¿Ya? Entonces, aquí actúa la isoniazida. Hay que acordarse. Poblaciones de crecimiento rápido. Existe otra población, acuérdense que son 4, esta es la segunda, bacilos de multiplicación lenta. Fácil de acordarse. Unos crecen muy rápido, otros crecen lento, ¿ya? ¿Se acuerdan que a nivel de macrófagos ingresaban y se multiplicaban y de ahí salían unos cuantos y atacaban a otros macrófagos, pero se quedaban viviendo a nivel de macrófagos? Esa es la multiplicación lenta. ¿Dónde se encuentran entonces esos bacilos de multiplicación lenta? Dentro del macrófago. Sigue siendo pH ácido. La población ya no es numerosa, ¿ya? La población ya es menos. Y aquí funciona la piracinamida, ¿ya? La piracinamida es el fármaco que predilectamente actúa sobre los bacilos de multiplicación lenta, ¿ya? Sobre los bacilos de multiplicación lenta. Muy bien. Y todavía viene este de aquí. Bacilos de multiplicación intermitente. Entonces la primera población son bacilos de multiplicación rápida, la segunda de multiplicación lenta y esta tercera es de multiplicación intermitente. O sea, se van a multiplicar en algún momento y en otros momentos no se van a multiplicar, van a estar como población latente y otra vez van a multiplicarse, ¿ya? Dependiendo de las condiciones a las que estén expuestas, pueden o no multiplicarse. Acá tiene que ver el calcium, ¿ya? Entonces, en poblaciones o en lesiones donde hay calcium, son extracelulares, por si acaso, ¿ya? En esta población donde hay calcium, ahí actúa predilectamente la rifampicina. Si ustedes revisan los bancos de preguntas que tienen que ver con TB, hay preguntas de este tipo, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes antituberculosos actúa sobre las poblaciones de crecimiento rápido o sobre las poblaciones o lesiones caseosas? Ya hay que acordarse. Isoniazida para los de crecimiento rápido, ¿no? Piracinamida para crecimiento lento. Para los de multiplicación intermitente, rifampicina, ¿ya? Rifampicina. ¿Por qué dice capacidad de recidiva? ¿Qué creen? Eso es lógico. Se multiplican de forma intermitente. Intermitente no significa media hora sí y media hora no. Podría ser 8 meses no se multiplican y después se vuelven a multiplicar. O puede ser 3 años no se multiplican y luego se multiplican otra vez. Dependiendo de las condiciones a las que estén expuestas, ¿ya? O de repente también puede ser más rápido. Entonces, ¿qué sucede? Si uno tomara tratamiento cuando ellos están en fase latente, no pasa nada. Y después simplemente se vuelven a multiplicar y es como que no hubieran tomado tratamiento. Es por eso que está asociado o tienen capacidad de recidiva. Este mismo fenómeno se experimenta en el VIH, para que un poquito se entienda. Porque yo me preguntaría, ¿cómo es posible si los antirretrovirales matan al VIH, porque los matan, ¿ya?
¿Cómo es posible que tengo que tomar el tratamiento de por vida? En algún momento pues tendré que matar a todos. Lo que sucede es que el antirretroviral también actúa solamente en los virus que están metabólicamente activos. Los que están en estado latente pasa por su costado el antirretroviral y no pasa nada, porque es como materia inerte, ¿ya? Pero en cualquier momento se reactivan y al reactivarse empiezan a multiplicarse nuevamente. Entonces, por eso es que si una persona con VIH, por ejemplo, deja de tomar el tratamiento antirretroviral, nuevamente su carga viral sube, su CD4 baja y es como que nunca hubiera tomado. Por eso es que se tiene que tomar todos los días, ¿ya? Claro, eso exactamente no es lo mismo en el caso de la TB, pero estas poblaciones de multiplicación intermitente ya hacen de que pueda haber la capacidad recidiva. Ese es uno de los motivos por los cuales el tratamiento de la TB dura tanto tiempo. Lo que se intenta es erradicar incluso estas poblaciones. Y aquí viene el peor grupo, los que están en estado latente. Se habla de medios anaerobios, generalmente, y como son aerobios, ¿ya? El bacilo de Koch es aerobio, necesita oxígeno, y aquí estamos hablando de población anaerobia probablemente, ¿ya? Entonces estos bacilos en estado latente no se multiplican, por lo tanto no son susceptibles a fármacos, a ningún fármaco, ¿ya? Y obviamente, aquí está mucho más claro, se pueden reactivar y ocasionar recidivas. Todo eso hay que tener en cuenta cuando se plantea un tratamiento antituberculoso. Acuérdense que cuando tenemos nosotros los fármacos antituberculosos clásicos, estamos hablando de isoniazid y rifampicina, fundamentalmente, que forman el núcleo básico del esquema primario, ¿no es cierto? Del esquema 1, ¿no? Estamos hablando de isoniazid y rifampicina. Ese es el núcleo básico, ¿no es cierto? Siempre nos han comentado, eso, tenemos ese concepto. Entonces, cuidado que el núcleo básico del esquema de segunda línea es, cuando dice inyectable, esto es un aminoglucósido, o sea, aminoglucósido más quinolona es el núcleo básico del esquema de segunda línea. Mientras que para el esquema de primera línea es isoniazida con rifampicina, ¿ya? Isoniazida con rifampicina. Y ahí vienen incluso algunos conceptos de drogoresistencia, ¿ya? Hay que acordarse, cuando no es resistente ese bacilo a ninguno de los fármacos de primera línea, nosotros decimos que es una tuberculosis pansensible, o sea, sensible a todo, ¿ya? Eso sería lo ideal. Antes la mayoría de las TBs eran así. Por eso es que nos hemos incluso acostumbrado a no pedir cultivo. Pero hoy en día eso ha cambiado. Ha cambiado, ¿ya? Entonces miren aquí, el núcleo básico es importante. Si por nuestra mala suerte el bacilo tuberculoso hace resistencia al núcleo básico primario, decimos que es una tuberculosis multidrogoresistente. Esa es la condición. Tiene que ser resistente al núcleo básico primario para decir TB-MDR, ¿ya? Eso sí pregunta examen, ¿no? Este último examen que ustedes pueden revisar, así les han preguntado, así de directo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la tuberculosis multidrogoresistente? Aquella que expresa resistencia a isoniazid y rifampicina. No interesa si a lo demás es sensible. Basta que el núcleo básico esté afectado, es tuberculosis multidrogoresistente. No es en base a la cantidad de fármacos, sino a qué fármacos afecta. Por ejemplo, aquí también son 2 fármacos, como en el caso anterior, pero solamente afecta la rifampicina, ¿ya? Porque la isoniazida, que es el otro componente del núcleo básico, está entre los sensibles. Aquí afecta a piracinamida y rifampicina. Y del núcleo básico solamente ha cogido rifampicina, por lo tanto, no puede ser un MDR. A eso se le llama TB poliresistente, ¿ya? Fíjense aquí, ha cogido 4 drogas, ¿ya? Solamente se ha salvado rifampicina, igual sigue siendo poliresistente, no es MDR. Aquí ha cogido 2 nuevamente, isoniazida dentro de ellos, pero la rifampicina también se ha salvado, ¿ya? Sigue siendo poliresistente. Todo esto es poliresistente. Multidrogoresistente es cuando afecta al núcleo básico. No interesa si todo lo demás es sensible. Tampoco interesa si todo lo demás también es resistente. Basta que haya afectado al núcleo básico, decimos TB-MDR. Está en función a eso. ¿Y cuando decimos TB-XDR? Cuando está afectado el núcleo básico del esquema de segunda línea. O sea, si afecta a uno de los inyectables, o sea, a uno de los aminoglucósidos, canamicina, por ejemplo, y levofloxacino, es un XDR. Porque por si acaso se afecta al levofloxacino, probablemente se va a llevar cipro también, ¿ya? No es que sea exclusivo con levofloxacino, ¿ya? Entonces esos conceptos hay que tenerlos, ¿ya? Hay que tener esos conceptos. Hay que recordarlos. Ahora miren, a veces preguntan de una manera media
vamos a darle un nombre a esto, podría decirles, bueno, algo particular, ¿no? Una forma de preguntar que pareciera que incluso no está bien planteada la pregunta. Aquí, por ejemplo, nos dicen, de acuerdo a los siguientes patrones de resistencia de Mycobacterium tuberculosis, ¿cuál de ellos cumpliría con la definición de TBC multirobo resistente? No sé exactamente a qué se refieren, porque no me dicen si sensible o resistente, simplemente me enumeran. Yo debo de sobreentender que me están diciendo que a estos de aquí son resistentes en diferentes circunstancias. Entonces yo escogería, ¿estamos de acuerdo? Isoniazida y rifampicina. Ya, a veces nos encontramos con ese tipo de preguntas en los exámenes, que no es muy clara la forma en cómo preguntan, uno tiene que intuir lo que nos están preguntando, no vaya a ser que les digan de esta forma y ustedes tienen que saber responder también. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? La pregunta es directa. Sería tal igual como digan, la tuberculosis MDR se define así cuando existe resistencia a y nos dieran las mismas alternativas. Sería más o menos una misma manera, ¿no? La misma manera de preguntar. Aquí viene la parte, digamos, fundamentada para ver cómo vamos a nosotros plantear los esquemas de tratamiento. No es nada difícil, es más o menos en base a lo que hemos hablado de las poblaciones. Acuérdense que pueden coexistir las 4 poblaciones, ¿eh? Hay que acordarse de eso. Puede coexistir a la vez las de crecimiento rápido, las de crecimiento lento y las de multiplicación intermitente. Lógicamente los que están en estado latente también. Es más, la mayoría de las veces coexisten, ¿ya? Entonces, cuando nosotros usamos isoniazida, ya estamos atacando a la población de crecimiento rápido, de crecimiento exponencial, ¿ya? Podríamos dar solo isoniazida. Sin embargo, damos también rifampicina, con eso que estamos atacando, a las que tienen crecimiento intermitente. Crecen por momentos, ¿ya? De repente en un momento crecen rápido. Para eso está la isoniazida. De repente en un momento no crecen. Bueno, ningún fármaco le va a afectar. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Que crezcan lento. ¿Sí? Si es intermitente. O crecen rápido o crecen lento. Y cuando crecen lento, ¿cuál es el fármaco que actúa? Piracinamida. Y en los 2 primeros meses damos piracinamida o no. Si se dan cuenta que estamos atacando todas las poblaciones. ¿Ya? Y sobre todo lo que vamos a eliminar, porque están expuestos permanentemente, son las de crecimiento geométrico, las de crecimiento rápido. ¿Ya? Entonces la idea es, en esta primera fase, que le llamamos fase de ataque, erradicar la mayor cantidad de población de bacilos tuberculosos. Por eso es lo que les decía. Se tiene el planteamiento ya bien claro que más o menos a la tercera semana de tratamiento se debería haber erradicado al 99% de la población bacilífera, ¿ya? Y al mes debería ser el BK negativo, necesariamente. Pero aún así nos vamos hasta el segundo mes. Con eso podríamos haber garantizado la erradicación probablemente, pero acuérdense que hay otras poblaciones, las que crecen en forma intermitente, las que crecen lento y las que están en fase latente y quizá en algún momento van a aparecer. Se dice que cuando son expuestos a drogas, esa fase latente también se activa. Entonces empiezan a replicarse. ¿Ya? Empiezan a replicarse. Entonces la idea de dar piracinamida, porque saben que piracinamida solamente se da los 2 primeros meses, ¿ya? La idea de dar piracinamida es atacar a la población de crecimiento lento, ¿ya? De tal manera que cuando pase los 2 meses nos quede escasa población de crecimiento lento. Quizá ya no tenga ya población de crecimiento lento. Esa es la idea. Y erradicar las de crecimiento rápido y las de crecimiento lento, para que nos quede solamente la de crecimiento intermitente y las de crecimiento, o las que están en estado latente. Entonces, si solamente nos van a quedar la población de crecimiento intermitente y la población latente, lo más probable es que no se repliquen todos los días, sino cada cierto tiempo. Por eso es que empezamos a dar semanalmente. Ya no es necesario dar diario, ¿ya? Ese es el objetivo. Se da semanalmente el tratamiento, aquí. ¿Por qué se usa rifampicina? Porque estamos atacando la población de crecimiento intermitente. ¿Por qué se da isoniazida? Porque ese crecimiento intermitente puede significar que cuando crezcan lo hagan de forma rápida. Tenemos que dar isoniazida. ¿Ya? Tenemos que dar isoniazida. Entonces está justificado el uso de isoniazida, de rifampicina y de piracinamida. ¿Y por qué el etambutol entonces? El etambutol básicamente tiene la finalidad de que existe una población más o menos importante de bacilos que tienen cierta tendencia a la resistencia a la rifampicina.
para potenciar esa actividad que se dé el etambutol. ¿Ya? Para potenciar esa actividad. No sería raro que en un tiempo retiren el etambutol de los esquemas, porque ahora cada vez de manera más pronta tenemos resultados de cultivos, de sensibilidad y de resistencia. ¿Ya? Si tuviéramos un método que nos diera un resultado pronto, probablemente ya no se use etambutol. Porque si es sensible a la rifampicina, se da rifampicina y punto. Si es resistente, se retira. Hasta ahora todavía estamos con el hecho de querer potenciar a la rifampicina porque hay la posibilidad de que haya resistencia. ¿Ya? Entonces no vaya a ser... Además, si ustedes revisan, por ejemplo, si soy un poco exhaustivo, a ver, revisen los esquemas que menciona la escuela del MIR, por ejemplo, los esquemas que menciona el mismo CTO. No considere etambutol. Les habla de 3 drogas nada más y de 9 meses. Ya, el etambutol es una estrategia nuestra. ¿Ya? Es una estrategia nuestra. Más o menos queda claro, ¿no es cierto? Entonces el hacer uso de la piracinamida es básicamente con el objetivo de erradicar casi todo en los 2 primeros meses. ¿Para qué? Para que podamos acordar el tratamiento y demos aquí los 4 meses solamente para la población intermitente y la fase latente cuando se reactive. ¿No? Por eso damos isoniazida y rifampicina aquí, nada más. Si se reactiva y crece rápido, está la isoniazida. Mientras no pase eso, está la rifampicina que está matando a los de crecimiento intermitente. Ya no necesitamos a la piracinamida, porque la población lenta probablemente ya la hemos erradicado en 2 meses. ¿Ya? Más o menos así es el fundamento. Entonces hay que acordarse, ¿ya? Hay que acordarse. Hay población de bacterias que van a estar en cavidades, ¿ya? Van a estar en cavernas, y ahí la piedra angular es isoniazida. Población intracelular a nivel de macrófagos, ¿no es cierto? Crecimiento lento, piracinamida. Población con casium, la que encabeza la batalla es rifampicina. Y la población latente, chao, no hay nada. No se sabe qué cosa puede actuar en esa población. Hay que esperar que se active. ¿Ya? Y por eso es que damos un tratamiento de 4 meses más, esperando que en algún momento esos 4 meses empiecen a reactivarse. Porque también uno podría preguntarse, ¿por qué si al mes ya es negativo, para qué le seguimos dando tantos meses de tratamiento? Tiene que ver con esa situación. Entonces, cuando uno entiende este tipo de concepto, como que nota que no es tan vulgar el tratamiento anti-TB, o sea, más o menos tiene un sustento el por qué usamos el esquema. ¿Ya? Lo mismo es cuando pedimos el BK. Alguien podría pensar, y de hecho que mucha gente piensa, que pedir 50 BK seriado es mejor que pedir 2. En realidad, cuando tú pides el segundo BK, ya has llegado al techo de sensibilidad. Ya llegas más o menos a sobrepasar 90%, y en el tercer BK ya no aumenta tanto, casi no aumenta. Diríamos que no aumenta incluso. Ya en el cuarto, en el quinto, en el sexto, peor, se queda ahí. Entonces, pedir más de 2 no tiene mucho sentido. Si no les salen las 2 primeras, no les va a salir después. ¿Se va entendiendo la cosa, no? Ya. A ver, vayamos a eso. Dice, la primera fase de tratamiento antituberculoso está dirigido a la población de bacterias intracavitarias de crecimiento acelerado, intracelulares de crecimiento lento, intracasium de crecimiento intermitente, latentes de crecimiento anaerobio, a todas las poblaciones por igual. Esta pregunta es interesante, nos puede confundir. Alguien podría decir es a todas por igual, ¿ya? Pero lo fundamental era atacar a la de crecimiento rápido. Lógicamente también se ataca a las demás, ¿ya? Pero no es el objetivo de iniciar la terapia. El inicio de la terapia es básicamente atacar a los de crecimiento acelerado, ¿ya? Y al dar las otras drogas, obviamente también nos estamos llevando a las demás. Pero lo fundamental es eso, ¿ya? Entonces eso para que no quede en el aire ese concepto. Esta es otra situación, la nomenclatura. Ustedes saben que así nosotros resumimos, ¿no? La terapia. Cuando nosotros indicamos la terapia, lo abreviamos así, ¿ya? Y tiene su razón de ser. El número que antecede a las letras es el tiempo, en meses, ¿no? Aquí lo mismo. Ese slash significa una de las fases y la siguiente fase, ¿ya? 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida de tambutol y 4 meses de isoniazida y rifampicina. Aquí no existe un subíndice en las letras, aquí sí. Cuando no existe el subíndice, se entiende que es diario. Y cuando existe el subíndice, es las veces por semana que se va a aplicar.
Yo diría aquí, vamos a dar 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y vamos a dar 4 meses seguidos, al terminar esta fase, de isoniazida y rifampicina 2 veces por semana. Y es lo que se hace. ¿Por qué 2 veces por semana? Porque son de crecimiento intermitente. ¿Sí? ¿Sería mejor dar diario? No. Daríamos por gusto. Aquí. Conceptos que también, a pesar que no lo estamos mencionando, es muy probable que lo tengamos que resolver, digamos, con la lógica de todo lo que estamos hablando. Dice, ante un enfermo con patología por Mycobacterium tuberculosis, ¿qué es lo que nunca debe hacerse? Pregunta examen. Iniciar tratamiento antes de conocer la sensibilidad de los bacilos, dice. Es lo que habitualmente hacemos. Nadie espera la sensibilidad de los bacilos antes de iniciar tratamiento. Entonces eso sí se puede hacer. El otro dice tratar con un solo fármaco. Eso sí es descabellado. Nadie puede tratar con un solo fármaco, ¿no? A la TB porque generaría resistencia. Ese es otro de los motivos por el cual, a pesar de que la primera fase está dirigida en la población de crecimiento rápido, no nos limitamos a usar solo isoniazida, sino asociamos a los otros 4. ¿Ya? No se puede dar monoterapia, jamás. Por eso aquí viene otro concepto. Cuando quieres dar profilaxis con isoniazida, lo primero que tienes que estar seguro es que no sea TB activa. Porque si es TB activa, ya no le estás dando profilaxis, estás tratando con monoterapia. Y eso no se debe hacer. Acá dice tratar con un solo fármaco. Estamos en desacuerdo con eso, ¿no es cierto? No hay todas las anteriores. ¿Esa es la respuesta? Por supuesto que sí. Sin embargo, vamos a ver lo demás. Dice retratamientos de los casos crónicos. Sí se puede retratar, las veces que sea necesario. El otro dice regímenes terapéuticos de 18 meses de duración. Sabemos que en los TBMDR se llega a este tiempo y a veces hasta se supera, dependiendo de cómo individualicemos el caso. Y el otro dice, o sea, que no se debe hacer estudios repetidos de sensibilidad antimicrobiana. Y sí se puede hacer, las veces que sea necesario también. Lo que nunca se puede hacer es tratar con un solo fármaco. Monoterapia jamás. Aquí están los fármacos, un poco que resume el esquema 1, nuestro esquema tradicional, ¿no? De primera línea le llamamos ahora. Antes había esquema 1, esquema 2 y esquema 3. No sé si ustedes todavía han visto eso. ¿Ya? Pero ahora ya no. ¿Ya? Ahora hablamos del esquema de primera línea, ¿no? Y ya usaríamos después fármacos de segunda línea en un esquema estandarizado. Y está mucho mejor manejarlo así. Porque el esquema 2 era el mismo esquema 1 más streptomicina. No tiene sentido. O sea, es resistente y le estamos agregando un fármaco y repitiendo 4. ¿No? Hasta aquí está más o menos lo que hemos comentado. Solamente para recapitular de que obviamente la primera fase nos va a durar 2 meses. La segunda fase nos va a durar 4. Se va a dar todos los días en frecuencia, ¿ya? En la primera fase. En la segunda fase solamente 2 veces por semana. Cuando decimos todos los días es excepto domingos y feriados, ¿ya? Excepto domingos y feriados. Las 4 drogas, que más que las 4, aquí básicamente son las 3 primeras, rifampicina, isoniazida, piracinamida, ¿ya? El uso de piracinamida te asegura eliminar la población de crecimiento lento, de tal manera que ya no la tengas que usar aquí. Acá te queda solamente con la de población intermitente, rifampicina, y con isoniazida por si acaso que esa población intermitente empiece a crecer rápido, ¿no? Ese es más o menos el fundamento. Hay que acordarse que estas dosis plenas es para personas que tienen más de 50 kilogramos. Con personas menores de 50 kilogramos, de preferencia hay que usar miligramos por kilo, ¿ya? Que es una situación que lo vamos a ver con bastante detalle cuando se hable de la parte de infectología en pediatría, ¿ya? Que también hay que tocar un poquito de TB. Ya es mucho más rápido, no vamos a hablar tanto, no nos vamos a engolosinar tanto y es importante.